Número 1. La soga. En el siglo XVIII, Europa era un lugar donde lo mágico y lo científico aún se entrelazaban de maneras extrañas y, a menudo, macabras. Una de las creencias más perturbadoras y poco convencionales de aquella época era el uso de la soga de un ahorcado como remedio medicinal. Este era un objeto que, se pensaba, tenía poderes curativos especiales, en especial para el tratamiento de la epilepsia. Esta cuerda, que había sido utilizada para colgar a criminales, era codiciada en mercados de toda Europa y podía alcanzar precios elevados, debido a la creencia de que contenía propiedades sobrenaturales. Durante el siglo XVIII, las ciencias médicas aún estaban en un proceso de desarrollo y profesionalización. Aunque la medicina moderna comenzaba a surgir, la superstición y las prácticas de sanación, basadas en creencias populares, seguían siendo comunes, especialmente en las zonas rurales. Se creía que, el cuerpo de un criminal ahorcado absorbía, de alguna manera, una energía sobrenatural, o fuerza espiritual debido a la violencia de su muerte. Este tipo de pensamientos, era especialmente común en una época, donde el misticismo, y la idea de las propiedades mágicas de ciertos objetos, seguían muy presentes en la mentalidad colectiva. La epilepsia, en particular, era una enfermedad que causaba gran temor e incomodidad, en las sociedades de aquel entonces. Los ataques epilépticos eran violentos, y los pacientes que los sufrían a menudo eran vistos con sospecha. En épocas anteriores, la epilepsia incluso se había considerado una manifestación demoníaca, o una especie de castigo divino, y las personas afectadas eran, en ocasiones, marginadas o maltratadas. Frente a la falta de comprensión sobre su origen neurológico, la gente buscaba desesperadamente remedios, y la soga de un ahorcado surgió como una posible cura milagrosa. En la cosmovisión de la época, los criminales ejecutados eran personas que, supuestamente, habían sido juzgadas por sus pecados y sus transgresiones. La muerte por ahorcamiento era vista como una forma de purificación, un ritual que limpiaba las almas de los condenados y permitía que su esencia se transfiriera a objetos que estuvieran en contacto con el proceso de ejecución. Por ello, se creía que la soga, impregnada con la energía de la muerte y la limpieza espiritual del criminal, absorbía un poder especial. Esta creencia era parte de una antigua idea conocida como magia simpática, que sostiene que un objeto que entra en contacto con una persona o evento poderoso puede retener parte de esa energía. La idea era que el contacto con el alma en el momento de la ejecución podría convertir el objeto en un talismán, una especie de medicina espiritual con propiedades curativas. La epilepsia fue la enfermedad, que más comúnmente, se trataba con la soga del ahorcado, pero no era la única. Se creía que al atar la soga alrededor del cuello o la muñeca del epiléptico, o incluso al ponerla en contacto con su piel, la energía atrapada en la cuerda podría absorber o neutralizar el origen de los ataques. La idea era que, al estar en contacto con un objeto que había tenido una conexión con la muerte violenta y la pureza espiritual del castigo, el epiléptico también quedaría libre de su propia maldición. Algunas personas, simplemente usaban un pequeño trozo de la cuerda, mientras que otras buscaban obtener la cuerda completa o una parte significativa de ella, creyendo que, mientras más grande fuera el trozo, mayor sería el efecto curativo. La soga se convertía, en este contexto, en una especie de amuleto o talismán protector contra las convulsiones y los ataques. Incluso, algunos médicos de la época recomendaban el uso de la cuerda como tratamiento, lo cual contribuyó a legitimar aún más la práctica. La popularidad de este remedio generó un mercado de sogas de ahorcados. Los comerciantes y especuladores se dieron cuenta de que podían sacar provecho de las supersticiones populares, y las sogas de ejecuciones públicas comenzaron a venderse en mercados y ferias, principalmente en Europa occidental, pero también en otros lugares donde las creencias en remedios mágicos eran comunes. Las ejecuciones públicas eran eventos masivos, a los que asistían muchas personas, y tras el ahorcamiento, era habitual que algunos asistentes intentaran comprar o incluso robar partes de la cuerda utilizada en la ejecución. De hecho, existen registros históricos de personas que se arriesgaban a meterse en problemas legales solo para conseguir un fragmento de la soga, la cual luego vendían por un precio elevado. En el mercado negro de algunos países, la cuerda de un ahorcado era incluso más valiosa que objetos religiosos como reliquias de santos. Algunas personas no buscaban las sogas para uso medicinal, sino como una especie de amuletos de protección. Se pensaba que tener un trozo de la soga en casa o llevarlo consigo podía proteger al dueño de enfermedades, accidentes e incluso de maldiciones. En la época, era común ver anuncios en mercados locales o escuchar sobre vendedores ambulantes que ofrecían medicina de este tipo.
Con el avance de las ciencias médicas y el comienzo de la modernización de la medicina, en el siglo XIX, la creencia en remedios como la soga del ahorcado comenzó a perder fuerza. A medida que los médicos comenzaron a comprender mejor la naturaleza neurológica de la epilepsia, y la ciencia fue desacreditando gradualmente el uso de supersticiones como tratamientos, el uso de sogas y otros remedios populares cayó en desuso. Aun cuando la ciencia ha descartado estas creencias, algunos vestigios de superstición todavía sobreviven en la cultura popular. La fascinación con los objetos asociados a la muerte violenta o con energías oscuras sigue viva en algunas subculturas esotéricas. Incluso en la literatura y el cine, el tema de objetos que absorben la energía de la muerte o el mal ha sido un recurso narrativo en muchas historias de terror y suspenso. Número 2. Plomo en la antigua Roma. Las muertes por plomo, en la antigua Roma, representan uno de los ejemplos más discutidos de intoxicación generalizada por metales pesados en la historia. Los romanos, en su búsqueda por innovar en ingeniería y construcción, usaron plomo en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo tuberías para el agua potable, utensilios de cocina, sistemas de alcantarillado e incluso en la elaboración de vinos y otros alimentos. La exposición constante a este metal tuvo consecuencias perjudiciales para la salud de los romanos, y algunos estudiosos han llegado a sugerir que la toxicidad del plomo contribuyó al deterioro físico y mental de la población y, en última instancia, a la decadencia del Imperio Romano. Los romanos valoraban enormemente el plomo, debido a su abundancia, maleabilidad y durabilidad. Era fácil de extraer y moldear, y podía encontrarse en grandes cantidades en minas de lugares como España, las Galias y Britania, que formaban parte del imperio. Además, el plomo era un metal que soportaba bien las variaciones de temperatura y la corrosión, lo cual lo hacía ideal para aplicaciones de larga duración. Uno de los usos más notables del plomo fue en la creación de las tuberías de agua. El sistema de acueductos romanos fue una obra de ingeniería avanzada que permitió abastecer de agua limpia a las ciudades del imperio. Estas tuberías, llamadas fistulae, en latín, transportaban el agua desde los acueductos hasta las casas de los ciudadanos romanos y los baños públicos. Aunque estos acueductos eran impresionantes por su ingeniería, el uso de tuberías de plomo presentaba un problema potencialmente mortal. Cuando el agua pasaba a través de las tuberías, pequeñas partículas de plomo se disolvían en ella, lo que significaba que los romanos consumían plomo diariamente en el agua potable. Aunque algunos acueductos utilizaban recubrimientos de carbonato de calcio que limitaban el contacto directo del agua con el plomo, esto no era suficiente para eliminar por completo la contaminación. El plomo también era utilizado para hacer utensilios de cocina, copas y platos. Incluso, algunos tipos de ollas y sartenes contenían plomo en sus aleaciones, ya que este metal ayudaba a que los alimentos no se pegaran. Otro aspecto crítico era que el plomo podía disolverse fácilmente en soluciones ácidas, como las bebidas y algunos alimentos. Esto significa que el consumo de vino y otras bebidas ácidas en recipientes de plomo provocaba una ingestión constante y directa de plomo. Además, en su proceso de elaboración, los romanos agregaban un jarabe endulzante llamado sapa a sus bebidas, especialmente al vino. Este jarabe, que se producía al hervir el jugo de uva en recipientes de plomo, aumentaba significativamente el nivel de plomo en la bebida final. La sapa era un ingrediente clave en la dieta romana, especialmente entre las clases altas, y es probable que las élites estuvieran expuestas a concentraciones de plomo particularmente elevadas debido a su consumo frecuente. Uno de los efectos más devastadores del envenenamiento por plomo es su impacto en el sistema nervioso central. La exposición prolongada al plomo puede causar daños cerebrales, provocando problemas cognitivos, pérdida de memoria, dificultades de aprendizaje, cambios de personalidad, y en casos graves, psicosis. También puede causar debilidad muscular y una condición llamada mano de plomo, que es una parálisis o debilidad de las extremidades superiores. Es posible que algunos de los comportamientos erráticos, documentados en ciertos emperadores y miembros de la élite romana estuvieran relacionados con la neurotoxicidad del plomo. Por ejemplo, el emperador Calígula es conocido por sus episodios de violencia y comportamientos excéntricos, y aunque sus acciones pueden atribuirse a otros factores, la exposición prolongada al plomo podría haber contribuido a su deterioro mental. Otro ejemplo es Nerón, cuyo reinado estuvo marcado por decisiones irracionales y crueles. Algunos historiadores han postulado que el envenenamiento por plomo pudo haber sido un factor que contribuyó al colapso de la sociedad romana. Esta teoría, aunque no es la única explicación de la caída del imperio, sugiere que la intoxicación masiva de la población y de sus líderes por el plomo tuvo un impacto acumulativo a lo largo de los siglos.
En particular, se cree que los efectos del plomo, en las clases altas, habrían tenido un impacto mayor en el gobierno y la toma de decisiones. Los romanos que ocupaban posiciones de poder, al consumir vino y agua en utensilios de plomo, estaban expuestos a niveles de toxicidad superiores que la población común. Esto pudo llevar a una clase gobernante cada vez más afectada por problemas mentales y físicos, lo que resultaría en malas decisiones políticas, falta de juicio y una disminución en la efectividad del liderazgo romano. Curiosamente, los romanos no veían el plomo como algo peligroso. Al contrario, lo consideraban un metal útil, y en muchos casos, valioso. Esto se debe en parte, a que no comprendían los efectos de la exposición prolongada al plomo en la salud. Los romanos, también usaban sales de plomo en la cosmética, como pigmentos y en la medicina, lo que aumentaba aún más la exposición. El uso generalizado del plomo en la antigua Roma es un ejemplo de cómo una sociedad avanzada puede ser afectada por una falta de conocimientos científicos sobre los materiales que usa en su vida cotidiana. La exposición al plomo pudo haber afectado la salud y la estabilidad mental de muchas personas, especialmente de la élite, lo cual habría impactado las decisiones políticas y militares en momentos clave de la historia del imperio. Número 3. El burro ejecutado. La historia del burro ejecutado en Francia, en 1750, es sin duda, una de las más curiosas y desconcertantes de la historia judicial europea. Este caso refleja la compleja relación entre la sociedad medieval y la edad moderna, con la justicia y los animales, un mundo en el que la línea entre lo humano y lo animal no siempre estaba claramente definida. Aunque hoy parezca un absurdo, este juicio nos ofrece una ventana fascinante a un momento en el que los animales eran tratados en los tribunales como si pudieran ser responsables de crímenes y merecer castigos. En Europa, entre los siglos XIII y XVIII, los juicios a animales eran relativamente comunes. Durante esta época, la idea de responsabilidad criminal no diferenciaba estrictamente entre humanos y animales, especialmente cuando se trataba de restaurar el orden o castigar un crimen. La mentalidad medieval veía a los animales no solo como criaturas pasivas, sino como seres capaces de participar en actos inmorales. Los juicios a animales no eran una mera curiosidad, sino procedimientos legales formales, con abogados, jueces y defensores designados para los acusados no humanos. Los animales llevados al banquillo incluían cerdos, caballos, insectos e incluso ratas, y los motivos detrás de estos juicios variaban desde daños causados a personas hasta maldades atribuidas a su naturaleza. En 1750, un burro se vio envuelto en uno de estos insólitos juicios en un pequeño pueblo francés. El animal no fue acusado de un crimen en sí, sino de ser testigo de uno. El propietario del burro había sido acusado de cometer un acto violento, posiblemente un asesinato, y el burro, al haber estado presente durante el crimen, fue considerado un cómplice o, al menos, un testigo de la maldad. La lógica detrás de este juicio era que, en un contexto de justicia medieval, un animal que presenciara un acto inmoral podía ser castigado por su mera presencia. La creencia popular sostenía que, el animal, al haber sido parte del escenario del crimen, tenía que pagar por el mal sucedido. El proceso judicial del burro siguió los pasos formales de cualquier juicio humano. El animal fue llevado ante un tribunal, donde se le asignó un abogado defensor. Este defensor argumentó que el burro no podía ser culpable, ya que no comprendía la naturaleza del crimen. Sin embargo, el tribunal no aceptó este razonamiento. La superstición y las creencias populares, que aún jugaban un rol crucial en la vida cotidiana de la época, prevalecieron sobre la lógica. El tribunal, convencido de que el burro era un cómplice pasivo, dictó una sentencia ejemplar: el animal debía ser ejecutado. La ejecución fue pública, y, aunque parece una parodia hoy en día, en ese momento se consideraba un acto necesario para purificar la comunidad de la maldad que el burro, de alguna manera, representaba. A primera vista, este juicio puede parecer una muestra clara de superstición, pero hay explicaciones más profundas. La sociedad de la época, profundamente religiosa, creía que la justicia no solo debía restaurar el orden social, sino también purificar moralmente a la comunidad. El burro, al haber sido un testigo del crimen, era visto como portador de la impureza moral que debía ser erradicada. Su ejecución simbolizaba la limpieza de la sociedad ante el crimen. Además, el castigo al burro podría haber servido como una forma de calmar a una comunidad alterada. En tiempos donde la justicia estaba en construcción, y la violencia era común, el juicio a un animal era una manera de hacer sentir a la gente que el orden social estaba siendo restaurado, incluso si el castigo carecía de todo sentido lógico.
Hoy en día, el juicio al burro de 1750 es recordado como una mezcla entre lo cómico y lo trágico. Por un lado, refleja la irracionalidad de un sistema judicial medieval, donde la superstición y la ley se entrelazaban de forma sorprendente. Por otro lado, nos muestra cómo, en un tiempo no tan lejano, se pensaba que los animales, más que simples seres, podían tener una influencia moral y espiritual sobre la sociedad. Número 4. El hombre del sombrero. El fenómeno del hombre del sombrero es uno de los más desconcertantes y escalofriantes de la parapsicología moderna. Este ser misterioso, que aparece en las pesadillas de personas de todo el mundo, ha despertado la curiosidad y el temor de aquellos que lo han encontrado en sus sueños. En su forma más común, el hombre del sombrero es descrito como un individuo de aspecto oscuro, con un sombrero de ala ancha, generalmente de color negro o gris, y con una presencia inquietante que parece cruzar la línea entre la realidad y la fantasía. Lo que hace aún más desconcertante este fenómeno, es el hecho de que, a pesar de ser un ser casi etéreo, su presencia parece ser casi universal. A lo largo de las décadas, numerosas personas, incluso en distintas culturas, han afirmado haber tenido encuentros similares con esta figura en sus sueños, lo que sugiere la posibilidad de que haya algún tipo de vínculo compartido entre las mentes humanas, o que el hombre del sombrero sea algo más que un simple producto del subconsciente colectivo. El hombre del sombrero suele aparecer en los sueños de las personas como una figura sombría, muchas veces de estatura alta, con una vestimenta que lo cubre casi completamente, dejando únicamente su rostro parcialmente visible. En algunas versiones de la leyenda, el hombre del sombrero es completamente indistinto, sin rasgos faciales claros, mientras que en otras, puede tener una expresión imponente o incluso maliciosa. En muchas ocasiones, la figura está descrita como un hombre sin rostro, cuya oscuridad parece envolverlo por completo, siendo su sombrero el único elemento claramente visible. Una de las características más comunes de sus apariciones, es que está asociado con una sensación de terror inmediato, de opresión y angustia, como si el soñador estuviera atrapado en una pesadilla, de la cual no puede escapar. Este ser no interactúa de forma activa con los soñadores, pero su presencia parece ser inminente y amenazante. En muchos casos, las personas sienten que este ser está observándolas, acechándolas o, en algunos casos, incluso persiguiéndolas, sin que pueda ser evitado o superado en el contexto del sueño. A lo largo de las historias que han circulado sobre el hombre del sombrero, uno de los aspectos más espeluznantes es el sentimiento de que no se trata solo de un ser sobrenatural que habita en los sueños, sino que también parece trascender los límites de la vigilia. Algunas personas aseguran haber experimentado su presencia incluso cuando están despiertas, a menudo durante momentos de estrés extremo o de gran agotamiento. Lo que hace a este fenómeno aún más extraño es su globalidad. Los informes del hombre del sombrero provienen de personas de todas partes del mundo, con relatos provenientes de diferentes culturas, idiomas y tradiciones. No importa en qué parte del planeta uno se encuentre, la figura del hombre del sombrero parece estar presente en los sueños de una cantidad asombrosa de personas. Este fenómeno ha sido documentado en diversas regiones, y se ha convertido en una parte importante del folclore moderno. En un estudio de varios testimonios, los investigadores encontraron que, aunque las descripciones varían ligeramente en detalles, los rasgos más comunes, como el sombrero de ala ancha, la oscuridad que lo rodea, la sensación de ser observado y el miedo palpable, son consistentes. Desde América del Norte hasta Europa, pasando por Asia y América Latina, los informes sobre el hombre del sombrero siguen siendo sorprendentemente similares, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si existe alguna explicación más allá de la coincidencia cultural. Las explicaciones científicas sobre este fenómeno se centran principalmente en el estudio de los sueños, la psicología y los trastornos del sueño. Una de las teorías más populares es que el hombre del sombrero podría ser una manifestación de lo que se conoce como parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando una persona se despierta en medio de un sueño y se encuentra incapaz de moverse o hablar mientras todavía está sumida en un estado de semisueño. Durante estos episodios, las personas pueden experimentar alucinaciones visuales o auditivas, y a menudo se sienten presionadas por una presencia invisible, lo que podría explicar las experiencias con el hombre del sombrero. En estos casos, el sombrero y la figura sombría podrían ser una representación simbólica de una amenaza o de la propia sensación de impotencia que se experimenta durante un episodio de parálisis del sueño. La sensación de estar siendo observado o perseguido podría reflejar el miedo profundo que sienten las personas cuando no pueden mover su cuerpo ni controlar la situación.
Otro enfoque científico sugiere que, el hombre del sombrero, es un producto del subconsciente colectivo, un concepto propuesto por el psiquiatra Carl Jung. Según esta teoría, la imagen del hombre del sombrero podría ser un arquetipo universal, una representación simbólica de los miedos y las tensiones psicológicas que todos compartimos, independientemente de nuestra cultura o experiencia personal. El sombrero, en este caso, podría representar lo desconocido o lo inconsciente, mientras que la oscuridad que lo rodea podría simbolizar el miedo a lo inexplicable o a lo oculto. Además, algunos estudios de neurociencia sugieren que el cerebro humano, al estar en la fase REM, es propenso a crear figuras y símbolos, a partir de la información almacenada en la memoria, mezclando elementos de experiencias pasadas, miedos y deseos reprimidos. Esta teoría podría explicar por qué tantas personas alrededor del mundo ven a una figura similar durante la misma fase del sueño. Sin embargo, las explicaciones científicas no son suficientes para cubrir toda la complejidad de este fenómeno. Para muchas personas, el hombre del sombrero no es solo una figura que aparece en los sueños, sino un ser real, tangible y, sobre todo, malévolo. Los testimonios más impactantes hablan de encuentros en los que el hombre del sombrero parece estar más allá del sueño, influyendo directamente en la realidad de quienes lo encuentran. Algunos describen la sensación de estar siendo vigilados, incluso después de despertarse, mientras que otros aseguran haber visto al hombre en su habitación o en su periferia visual, durante momentos de vigilia. El hombre del sombrero sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo de las pesadillas y los fenómenos paranormales. Su presencia constante en los sueños de personas de todo el mundo, y las similitudes en los relatos sobre su apariencia y su efecto en quienes lo ven, apuntan a algo más profundo y misterioso que una simple coincidencia. Ya sea que se trate de una manifestación de los miedos humanos, una figura del subconsciente colectivo, o una entidad sobrenatural con una agenda propia, el hombre del sombrero sigue siendo un enigma sin resolver. Número 5. El Día del Exceso de Tíbet. El Festival de la Libertad Total y el Caos Ritual. En las montañas del Tíbet, un territorio conocido por su profunda espiritualidad, sus monjes budistas, y su cultura que pone un énfasis especial en la calma y la meditación, existió un festival que sorprendía a todos los que conocían las costumbres tibetanas. Este festival, conocido como el Día del Exceso o Festival del Exceso, se celebraba en algunas aldeas tibetanas, y estaba marcado por una subversión total de las normas sociales y religiosas. Durante este día, las reglas y los tabúes se suspendían por completo. A lo largo de este evento, cualquier tipo de comportamiento considerado tradicionalmente como prohibido o inmoral, incluyendo robos, violencia, y otros actos transgresores, era tolerado, e incluso celebrado. El Día del Exceso no es una festividad común ni universalmente conocida en todo el Tíbet, sino que estaba restringida a ciertas áreas rurales y comunidades específicas que mantenían una fuerte tradición de rituales ancestrales y prácticas pre-budistas. Aunque el budismo tibetano ha dominado la espiritualidad de la región durante siglos, el Tíbet es también una tierra de mitologías antiguas y creencias que preceden a esta religión, como las del Bon, la religión nativa tibetana, que tiene rituales y deidades muy diferentes a los del budismo. El Día del Exceso no se remonta a una sola tradición o grupo específico, pero es posible rastrear sus raíces a prácticas chamánicas y de cultos prebudistas que celebraban la liberación de las restricciones sociales y religiosas. En las religiones de la naturaleza, como el Bon, se creía que liberar temporalmente los límites del orden humano podría restablecer el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y la humanidad. De esta forma, se ve este festival no solo como una válvula de escape social, sino también como una oportunidad para restaurar una especie de equilibrio cósmico. La filosofía detrás del Día del Exceso tiene que ver con el concepto de caos ritualizado, algo que es una característica de muchas culturas antiguas. En sociedades profundamente jerárquicas y reguladas, la anarquía simbólica puede ser vista como una forma de liberar tensiones, permitir la regeneración o el renacer de la comunidad, y reafirmar las normas y valores fundamentales al subvertirlas temporalmente. En algunas culturas, este tipo de festivales también servía para recordar la transitoriedad del poder y la importancia de las fuerzas caóticas que no pueden ser controladas o comprendidas completamente. Los tibetanos, como muchas otras sociedades que han enfrentado largas y difíciles épocas de invasión, guerra y represión, también veían el caos controlado como una forma de confrontar la adversidad y dar rienda suelta al desahogo emocional de sus habitantes. Al suspender las reglas, se les daba la oportunidad de enfrentarse a sus propios demonios internos, a sus deseos reprimidos y a la opresión histórica, sin que las consecuencias fueran permanentes.
El caos, en este contexto, se veía como un medio para alcanzar la purificación a través de la transgresión temporal. Durante el día del exceso, los habitantes de los pueblos tibetanos se entregaban a todo tipo de comportamientos socialmente prohibidos. Estos actos de transgresión eran parte de una suerte de liberación simbólica y de inversión de roles. Uno de los más comunes incluye la violencia. No era necesariamente indiscriminada, se permitía, y a veces se promovía como parte de un rito simbólico de purificación. La violencia en este contexto rara vez tenía consecuencias reales. A menudo se trataba de peleas ritualizadas entre los participantes, sin daño permanente, como una manera de liberar frustraciones o tensiones acumuladas a lo largo del año. Un aspecto central de este festival era la anarquía permitida, y eso incluía el robo. Los aldeanos podían robar comida, ropa, animales, e incluso objetos valiosos de otros miembros de la comunidad, sin temor a represalias. Aunque esto podría parecer un desorden total, existía una regla no escrita de que, al final del día, todo lo robado debía ser devuelto. Este aspecto de la festividad mostraba una visión de la propiedad como algo efímero y compartido, que existía solo en relación con la comunidad. Durante el festival, las estructuras jerárquicas de la aldea eran desmanteladas temporalmente. Los monjes y las figuras de autoridad se veían obligados a someterse a los deseos de los aldeanos, mientras que los hombres y mujeres de clases bajas podrían adoptar roles de poder simbólicos. Esto incluía la inversión de roles tradicionales de género, de modo que los hombres y las mujeres intercambiaban vestimentas, actividades y hasta comportamientos asociados a sus géneros. Este día también servía como una especie de resistencia contra los estrictos códigos religiosos que los tibetanos respetaban el resto del año. Las ceremonias religiosas formales eran sustituidas por actos irreverentes, y algunos participantes se despojaban de sus ropas religiosas o cometían otros actos simbólicos de rebelión ante las normas espirituales establecidas. El día del exceso también era un día de indulgencia total. Se permitían comportamientos normalmente censurados, como el consumo de alcohol en exceso, el uso de drogas y el hedonismo en general. La idea era liberar las inhibiciones y las tensiones psicológicas, para poder volver al orden el día siguiente, renovado y purificado. Aunque el día del exceso parecía un día de caos absoluto, en realidad tenía un propósito profundo y espiritualmente significativo. La transgresión de las normas servía para ofrecer una válvula de escape a las frustraciones de la vida cotidiana, pero también actuaba como un reset espiritual y social. El acto de romper las reglas era visto como una manera de experimentar el lado oscuro de la naturaleza humana, solo para luego retornar al orden social, como un ciclo de muerte y renacimiento.